Hola, bienvenidos y bienvenidas al vídeo de repaso del sistema digestivo, donde vamos a ver los aspectos más importantes de la fisiología digestiva y de su regulación. Uno de los aspectos más relevantes del tracto gastrointestinal es la presencia del sistema nervioso entérico y la compleja regulación nerviosa de las funciones gastrointestinales. El sistema nervioso entérico inerva las diferentes partes del tracto a través de dos plexos, el plexo mientérico, que participa principalmente y regula principalmente procesos motores, y del plexo submucoso, que principalmente va a participar en la regulación de funciones secretoras, absortivas y del flujo sanguíneo. Los plexos entéricos constituyen lo que se denomina la inervación intrínseca del tracto gastrointestinal. Las aferencias sensoriales, que proceden de diferentes sensores en la mucosa del tracto gastrointestinal, constituyen la rama aferente de lo que se conoce como reflejos locales. Los plexos entéricos van a integrar la información sensorial y a través de eferencias van a regularse diferentes funciones del tracto. Junto a la inervación intrínseca del sistema nervioso entérico, existe también una inervación extrínseca que se produce a través de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. La inervación extrínseca también va a regular las funciones gastrointestinales a través de reflejos que en este caso se denominan reflejos centrales, a través del sistema nervioso entérico, inervando también diferentes efectores. La activación del sistema nervioso parasimpático es fundamental para integrar la respuesta a la ingesta de comida y en general provoca una activación de los procesos fisiológicos en el tracto gastrointestinal. Por el contrario, el sistema nervioso simpático tiende a inhibir las funciones digestivas y suele activarse con mayor frecuencia en situaciones patológicas. El principal estímulo para la secreción salival es la inervación parasimpática de las glándulas principales a través de los núcleos superior e inferior salivales en troncoencefálico. Estos núcleos en troncoencefálico van a ser estimulados por diferentes factores que pueden ser procedentes de la cavidad oral, como mecanorreceptores periodontales o receptores que se activan en los músculos y en las articulaciones de la masticación durante la misma, o desde el propio gusto con los diferentes sabores aumentando más o menos esta estimulación. También los núcleos salivales pueden ser estimulados a través de reflejos condicionados, el olfato o la vista. Esta estimulación parasimpática va a producir una secreción muy abundante y de un carácter seroso. Una vez que el alimento está preparado para deglutirse, se desplaza el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la cavidad oral y comienza el proceso de deglución, que consta de tres fases. Una fase oral, que es voluntaria, y una fase faríngea y esofágica, que son involuntarias. El proceso de deglución consiste en el paso del bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el estómago. Una vez el alimento llega al estómago, nos encontramos con dos zonas importantes. Una zona que es la región oral, donde se va a producir la recepción y el almacenaje de alimento durante un tiempo, y la región caudal del estómago, donde se va a producir la mezcla del alimento con las secreciones gástricas y el proceso de vaciamiento gástrico hacia el duodeno. De las diferentes células que constituyen el epitelio glandular del estómago, las células parietales van a jugar un papel muy relevante. Estas células contienen anhidrasa carbónica y por tanto van a generar protones y bicarbonato en su interior. Y estos protones salen de la célula por la membrana apical a través de una bomba TPasa que intercambia protones con potasio. Al mismo tiempo, en la membrana apical presentan canales de calcio que también extraen este ion hacia la luz de las glándulas oxínticas. Las células parietales son, por tanto, las células gástricas que van a secretar ácido hacia la luz del estómago.
Estas células parietales durante periodos interdigestivos secretan una cantidad pequeña de ácido, mientras que en periodos digestivos se producen cambios conformacionales en la célula que provocan una mayor secreción de este ácido. Los estímulos que provocan este cambio conformacional en la célula se denominan estímulos secretagogos y son tres. La histamina, que es liberada desde células enterochromaffin-like o ECL, la gastrina, que tiene un efecto endocrino y es generada y sintetizada y liberada por las células G, y la acetilcolina, que es liberada desde terminaciones nerviosas de neuronas entéricas. Además de que la histamina y la acetilcolina estimulan, junto con la gastrina, estimulan de forma directa las células parietales, también la acetilcolina liberada desde terminaciones nerviosas y la gastrina de modo endocrino estimulan a las células ECL para que liberen histamina. La liberación de histamina, gastrina y acetilcolina está determinada por una serie de estímulos en lo que se conoce como fases de estimulación de la secreción ácida de las células parietales. Estas fases realmente lo único que nos están indicando es la localización de los estímulos que inician la respuesta secretora. No son independientes ni son fases consecutivas, sino que pueden ocurrir de forma simultánea. En la fase cefálica, los estímulos principales van a ser reflejos condicionados, la masticación de alimento o el olor, el gusto y la vista del alimento que vamos a ingerir. Esta fase o estos estímulos son responsables de aproximadamente el 30% de la secreción ácida gástrica. Y estos estímulos van a estimular a las células parietales, a las células ECL y a las células G a través de eferencias vagales, desde tronco encefálico. En el caso de la fase gástrica es la fase principal y va a ser responsable del 60% de la secreción gástrica de ácido. Dos son los estímulos principales que determinan esta fase y son la distensión del estómago, que a través de reflejos o bien locales o bien de reflejos centrales, vagovagales, a través del nervio vago, tanto las aferencias sensitivas como las eferencias, estimula a las células parietales, a las células ECL y a las células G. El otro estímulo importante de esta fase gástrica, el otro estímulo de la fase gástrica es la presencia de aminoácidos y péptidos, por tanto, de productos de la digestión de proteínas. Estos aminoácidos y péptidos van a estimular la liberación de gastrina desde las células G. Y esta gastrina, de forma endocrina, estimulará a las células ECL y a las células parietales. La última fase de la secreción ácida gástrica es la fase intestinal, que es el responsable de una pequeña cantidad también de ácido, un 10% aproximadamente. Y en este caso, el estímulo asociado a esta fase es la presencia también de aminoácidos y péptidos, pero en este caso en el duodeno, ya que en el duodeno existe también una pequeña población de células G que van a ser estimuladas por estos productos de la digestión de proteínas y se producirá una liberación de gastrina que a través de la circulación estimulará a las células parietales y a las células ECL. Al igual que existe una estimulación de las células parietales, existe también una regulación importante de la inhibición de esta secreción. En concreto, esta inhibición va a estar mediada principalmente de forma directa y de forma indirecta por la somatostatina liberada desde las células D. Estas células D son estimuladas o liberan somatostatina cuando el pH del medio de la luz gástrica desciende por debajo de 3, es decir, cuando la concentración de protones es muy elevada. Otro inhibidor importante de la secreción ácida de las células parietales son las prostaglandinas. Además del pH ácido, además de una concentración elevada en la luz gástrica que estimula las células D, estas células también presentan en su membrana plasmática receptores para diferentes hormonas liberadas por células del intestino, como son secretina, GLP-1, GIP o GIP y colecistoquinina. Por tanto, estas hormonas también pueden estimular a las células D
a que liberen somatostatina y por tanto se inhiba la secreción ácida desde las células parietales. Bueno, otro componente importante de la secreción gástrica es el que proviene de la secreción de las células principales, principalmente el pepsinógeno. El pepsinógeno es el principal componente enzimático de la secreción gástrica y es el precursor inactivo de la pepsina. El pepsinógeno va a pasar a pepsina, que es una proteasa, de forma espontánea en pH ácido y tiene una actividad óptima también a un pH ácido, que es el pH que nos vamos a encontrar en el estómago. Por tanto, es la enzima que va a comenzar la digestión de proteínas. La pepsina va a inactivarse cuando el pH del medio alcanza la neutralidad en el duodeno. Otro elemento importante dentro del estómago es la barrera mucosa gástrica, que va a conferir protección al epitelio frente a un entorno que es altamente ácido y que presenta pepsina en periodos digestivos. Está formada por una secreción mucosa y por una secreción también de bicarbonato desde el epitelio gástrico y permite esta barrera mantener un pH neutro en la superficie del epitelio, por tanto protegiendo a ese epitelio de ese entorno agresivo, ácido y con pepsina. Bueno, una vez que se ha producido la digestión del alimento, se ha mezclado con las secreciones gástricas y se ha fragmentado en tamaño suficiente como para pasar al duodeno, se produce el vaciamiento gástrico, que es un proceso altamente regulado tanto por elementos hormonales como por elementos nerviosos. Normalmente la velocidad de vaciamiento gástrico se regula por señales procedentes del duodeno que en general van a producir una disminución en la velocidad de vaciamiento gástrico, incrementando el tono del esfínter pilórico y reduciendo la actividad motora del antro del estómago. Algunos de estos estímulos desde el duodeno pueden ser un aumento en la distensión duodenal, una irritación en la mucosa del duodeno, una acidez excesiva del quimo que llega hacia esta parte del tracto gastrointestinal o una hiperosmolaridad del quimo que llega al duodeno. Todos estos estímulos van a activar reflejos enterogástricos que reducen el vaciamiento gástrico. Existen también algunas hormonas como la secretina y la colecistoquinina que son liberadas desde las células S e I del duodeno que también actúan reduciendo el vaciamiento gástrico del estómago. Una vez en el intestino nos vamos a encontrar con diferentes patrones motores. En las fases digestivas nos encontramos con dos patrones diferentes que se simultanean, que son las contracciones de segmentación, que son contracciones de mezcla, y el peristaltismo, que es un patrón motor de propulsión. En periodos interdigestivos, en el intestino delgado y también en la zona del antro del estómago, aparece un patrón motor que se denomina complejo motor migratorio, que es un complejo que aparece de manera regular en periodos interdigestivos y que permite el movimiento de restos que queden en la luz del tracto gastrointestinal desde el antro hasta el colon. Hacia el intestino se van a producir tres secreciones importantes. Que son la secreción pancreática y la secreción hepática, la secreción biliar. La secreción pancreática es una secreción que proviene del páncreas exocrino y en concreto de las células acinares que conforman los acinos del páncreas exocrino y de las células ductales de los conductos pancreáticos. Esta secreción pancreática tiene dos componentes diferentes. Por un lado, un componente acuoso rico en bicarbonato que proviene de las células ductales y que va a dar ese carácter o va a conferir un carácter básico a esta secreción pancreática, entre 7 y 9. Y por otro lado, vamos a tener un componente enzimático de la secreción pancreática que deriva de las células acinares, que está relacionado con los procesos de digestión de los nutrientes que llegan hacia el duodeno. Las células acinares contienen en su interior, en el polo apical, una serie de gránulos donde se acumulan enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a ser proteolíticas, lipolíticas, nucleolíticas y amiolíticas
y gran parte de ellas se acumulan en forma de zimógenos, en concreto las proteolíticas y gran parte de las lipolíticas. Algunas de las enzimas que se liberan activas, por ejemplo, son enzimas amilasas o lipasas y colipasas, pero por ejemplo todas las proteolíticas, dentro de las cuales cabe destacar el tripsinógeno o algunas también lipolíticas, como la fosfolipasa A2, se liberan en forma de zimógenos. Y estos zimógenos van a tener que activarse en su forma activa una vez sean secretadas hacia el duodeno, en el duodeno. Bueno, ¿cómo se produce esta activación? La activación de los zimógenos pancreáticos depende del tripsinógeno. Este zimógeno va a activarse en su forma activa, que es la tripsina, gracias a la acción de una enteropeptidasa que se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos en el duodeno. Por tanto, el tripsinógeno, una vez que es secretado hacia el duodeno, se transforma en tripsina y esta tripsina es la que va a activar al resto de los zimógenos pancreáticos, activando todos los zimógenos en su forma activa. Bueno, al igual que la secreción ácida gástrica, la secreción pancreática podríamos dividirla en tres fases. De nuevo, fases que solamente nos están indicando la localización del estímulo que provoca la respuesta secretora. Una fase cefálica, donde los estímulos principales serían el olfato, el gusto, reflejos condicionados y que a través de eferencias vagales estimulan la liberación de acetilcolina sobre las células acinares y las células ductales. La secreción en la fase cefálica es una secreción principalmente enzimática por parte de las células acinares. La fase gástrica tiene como estímulo, en la fase gástrica, el estímulo principal va a ser la distensión del estómago. La distensión del estómago va a activar reflejos vagovagales que de nuevo van a provocar la liberación de acetilcolina desde neuronas postganglionares sobre las células acinares y las células ductales. Al igual que la fase cefálica, la fase gástrica es una fase donde la secreción principalmente es enzimática. Y por último tenemos una fase intestinal, que en el caso de la fase de la secreción pancreática es la principal, va a suponer entre el 60 y el 80% de la secreción pancreática y que va a estar mediada por estímulos desde el duodeno. En concreto, los dos estímulos que favorecen la secreción pancreática en esta fase intestinal son la liberación de secretina y de colecistoquinina desde las células S e I del intestino respectivamente. Las células S son unas células que son estimuladas por la presencia de protones, de hidrogeniones en el duodeno y que van a liberar secretina hacia el torrente circulatorio. Esta secretina va a actuar de forma endocrina directamente sobre las células ductales de los conductos pancreáticos, favoreciendo la secreción de ese componente acuoso rico en bicarbonato. Por otro lado, productos de digestión de lípidos, como son ácidos grasos libres, o productos de digestión de proteínas, como pequeños péptidos y aminoácidos, van a estimular a las células I y van a liberar estas células colecistoquinina. En este caso, la colecistoquinina va a activar terminales nerviosas y reflejos vagovagales que favorecen la liberación desde neuronas postganglionares de acetilcolina sobre las células acinares y sobre las células ductales. En este caso, la fase intestinal es una secreción que tiene un componente tanto enzimático como acuoso. La diferencia entre las fases cefálicas y gástricas y la fase intestinal en cuanto al componente enzimático y acuoso es que la acetilcolina que se libera sobre las células ductales no va a ser realmente capaz de estimular de forma significativa la secreción del componente acuoso. La acetilcolina sobre las células ductales va a tener un papel principalmente de potenciación del efecto de la secretina. Por eso en la fase cefálica y en la fase gástrica, donde solamente tenemos liberación de acetilcolina, pero no de secretina, el componente o la secreción va a ser principalmente enzimático. La otra secreción que se libera hacia el duodeno a través del esfínter de Oddi, como la secreción pancreática, es la secreción biliar, que se produce en el hígado. El hígado es un órgano muy complejo que lleva a cabo una gran cantidad de funciones
metabólicas, participa en el metabolismo de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas, es un importante reservorio de hierro y vitamina B12 y tiene también funciones de detoxificación e importantes funciones digestivas en relación a los lípidos y también una función excretora. En relación a las funciones metabólicas, el hígado desempeña una importante función en el metabolismo de la glucosa a través de su participación en la gluconeogénesis. También almacena glucosa en forma de glucógeno en periodos, por ejemplo, postprandiales y posteriormente pues, irá liberando a la sangre glucosa según las necesidades del organismo. En cuanto al metabolismo lipídico, también los hepatocitos contribuyen de forma importante, principalmente a través de la beta-oxidación y la obtención de energía a partir de ácidos grasos. Y también los hepatocitos van a sintetizar lipoproteínas, colesterol y fosfolípidos y gran parte de ese colesterol lo emplean en la síntesis de ácidos biliares. En cuanto al metabolismo proteico, el hígado va a sintetizar todos los aminoácidos no esenciales y también participa en la interconversión y desaminación de aminoácidos. En estos procesos de interconversión y desaminación participan dos enzimas importantes que son la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Además, el hígado sintetiza casi todas las proteínas presentes en plasma, albúmina y factores de coagulación, y también es un lugar importante en el proceso catabólico de proteínas, ya que a través del ciclo de la urea se transforma el amoníaco en urea para posteriormente su excreción a través de la orina. En cuanto a las funciones digestivas y excretoras, tienen que ver con esa secreción biliar que se produce en el hígado y que va a liberarse hacia el duodeno. La secreción biliar tiene un doble componente, un componente orgánico, principalmente constituido por ácidos biliares, pigmentos biliares como la bilirrubina o diferentes lípidos y otros productos de desecho. Y un componente acuoso que está formado por los colangiocitos de los conductos hepáticos, que es una secreción rica en bicarbonato, también con carácter alcalino como lo era el componente acuoso de la secreción pancreática. En el caso de la secreción biliar, componente acuoso, también la secretina va a ser la hormona que estimula la secreción de este componente acuoso rico en bicarbonato por parte o desde los colangiocitos. La secreción biliar se produce de manera continua en el hígado, pero solamente va a liberarse al duodeno en periodos digestivos. En periodos interdigestivos la secreción biliar va a acumularse, va a almacenarse en la vesícula biliar. Y desde la vesícula biliar en periodos digestivos se producirá la secreción de esa bilis. El papel de la vesícula biliar no es un simple almacenaje de esa secreción biliar, sino que va a producirse un proceso importante de concentración de la bilis. Entre 5 y 20 veces se produce la concentración, principalmente debido a que el epitelio de la vesícula biliar es permeable al agua y se produce una reabsorción significativa de agua mientras esta bilis está almacenada en la vesícula biliar. Como comentaba, uno de los principales elementos de la secreción biliar, de su componente orgánico, son los ácidos biliares y las sales biliares. Los hepatocitos sintetizan ácidos biliares, denominados ácidos biliares primarios, que van a conjugarse dentro del hepatocito y van a liberarse principalmente en forma de sales biliares conjugadas. Posteriormente, las bacterias del intestino van a poder transformar estas sales, estos ácidos biliares primarios, en otras formas que son los ácidos biliares secundarios. Los hepatocitos secretan principalmente sales biliares conjugadas y la mayoría de tanto los ácidos como las sales biliares que se secretan hacia el duodeno van a absorberse a través del intestino, de forma pasiva o bien de forma activa. La absorción pasiva se da a lo largo de todo el intestino, tanto delgado como grueso, mientras que la absorción activa se produce a través de un mecanismo transcelular exclusivo del íleon terminal. De esta manera, cerca del 90% de los ácidos y las sales biliares secretadas hacia el duodeno van a volver a través de la vena porta al hígado,
donde van a volver a ser captados por los hepatocitos y secretados de nuevo. Esto es lo que se denomina circulación enterohepática de las sales biliares y constituye un mecanismo muy importante en la regulación de la síntesis de nuevo de ácidos biliares primarios, ya que este transporte activo que se da en el ilion terminal regula genera una retroalimentación negativa sobre la síntesis de nuevo en los hepatocitos, de manera que a mayor absorción activa de sales biliares, menor síntesis de nuevo en los hepatocitos de ácidos biliares primarios. De esta manera, la síntesis de nuevo de ácidos biliares primarios lo que va a hacer es compensar las pérdidas de sales y ácidos biliares que se producen a través de las heces, que son aquellas sales y ácidos que no se han absorbido. Otro elemento muy importante dentro de la secreción biliar son los pigmentos biliares, dentro de los cuales nos encontramos principalmente con la bilirrubina, que es un producto de desecho de la degradación de los grupos hemo de los eritrocitos. Los hepatocitos captan de una forma muy eficaz la bilirrubina libre y van a transformarla, van a conjugarla y a secretarla junto con la secreción biliar. A partir de ahí se produce una serie de transformaciones en el intestino que finalmente terminan con la excreción de urobilina y estercobilina a través de la orina y de las heces respectivamente. Las pruebas de función hepática son una parte importante en el diagnóstico clínico, que determinan la función o el nivel de funcionalidad de los hepatocitos o de los colangiocitos o bien de los procesos de secreción de la bilis. Dos ejemplos de las pruebas de función hepática que se realizan son, por ejemplo, la determinación de bilirrubina en sangre o de productos del metabolismo de esta bilirrubina hasta su excreción por la orina o las heces en diferentes compartimentos del organismo, como puede ser sangre, orina o heces. En situaciones normales, como he comentado, los hepatocitos captan de forma muy activa la bilirrubina libre, de manera que en individuos en condiciones fisiológicas los niveles de bilirrubina son muy bajos. Pero ante alteraciones o bien en los procesos hemolíticos o bien que estén aumentados, o bien, por ejemplo, en las situaciones en las cuales hay una alteración en la secreción desde los hepatocitos a los canalículos biliares o bien desde los conductos hepáticos o desde el colédoco hacia el duodeno, se pueden producir aumentos en sangre de la bilirrubina, ya sea bilirrubina libre o no conjugada o bilirrubina conjugada, es decir, situaciones de hiperbilirrubinemia, que es lo que se conoce como ictericia. En función de los diferentes niveles en contenido intestinal, en sangre o en orina, de los diferentes elementos que constituyen esta vía de excreción de la bilirrubina, podemos saber si nos encontramos ante una hiperbilirrubinemia producida por un aumento en los procesos hemolíticos o bien una hiperbilirrubinemia obstructiva, en la cual lo que está afectado son los procesos de secreción hacia el canalículo biliar o hacia el duodeno. Otro ejemplo de pruebas de función hepática son la determinación de los niveles de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, cuyos niveles elevados nos indicarían un daño en los hepatocitos por procesos necróticos debidos a inflamación o a procesos infecciosos. Bueno, finalmente comentar que para que la secreción biliar o la secreción pancreática lleguen al duodeno se requiere de la relajación del esfínter de Oddi. Esta relajación está mediada por la liberación de colecistoquinina desde las células I, que como hemos comentado antes, estas células I liberan colecistoquinina en respuesta a la presencia en la luz intestinal del duodeno de productos de digestión de proteínas y de lípidos. Esta colecistoquinina va a activar aferencias vagales y reflejos vagovagales que van, por un lado, a generar eferencias vagales que activarán neuronas postganglionares que liberarán óxido nítrico en la zona del esfínter de Oddi, pero al mismo tiempo también estas aferencias vagales van a activar eferencias que activan neuronas colinérgicas
que liberan acetilcolina sobre la musculatura lisa de la vesícula biliar, produciendo la contracción de esta vesícula y, por tanto, la secreción efectiva en periodos digestivos de la secreción biliar desde la vesícula. Por eso se denomina a la colecistoquinina estímulo colagogo. La colecistoquinina también tiene un efecto endocrino y directamente puede estimular la contracción de la musculatura de la vesícula biliar. Bueno, finalmente comentar que en el intestino tienen procesos también importantes de digestión y de absorción de todos los nutrientes. Los procesos de digestión tienen como base la acción de diferentes enzimas que hemos visto que pueden secretarse desde la secreción salival, desde la secreción gástrica, con la pepsina principalmente, o todas estas enzimas pancreáticas, algunas de ellas en formas de decimógenos, otras en forma activa, que se secretan hacia el duodeno. Tanto en la digestión de proteínas como de lípidos como de hidratos de carbono, estas enzimas pancreáticas son las que van a contribuir en mayor medida a la digestión de estos nutrientes. Por último, comentar que no todos los nutrientes terminan su proceso digestivo antes de su absorción gracias a las enzimas de las secreciones salival, gástrica y pancreática, y que hay ciertos de estos componentes, como son los disacáridos, que requieren de una digestión adicional por parte de disacaridasas que se encuentran en el borde en cepillo de los enterocitos. Eso es debido a que los enterocitos solo son capaces de absorber monosacáridos, no disacáridos. Y esas disacaridasas permiten esa transformación final de los disacáridos en monosacáridos. Finalmente, en diferentes partes del intestino delgado se va a producir la reabsorción de diferentes componentes y un ejemplo importante es la absorción que se produce en la zona del íleon de la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina fundamental porque su ausencia provoca anemia perniciosa y alteraciones neurológicas, y para su absorción correcta en el íleon es necesario la secreción del factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que se secreta desde las células parietales del estómago y que va a ser fundamental para la absorción en el íleon de esta vitamina B12. Bueno, y con esto terminamos el repaso del sistema digestivo y de su fisiología. Espero que estéis listos para responder a los cuestionarios y entrar en la sala de gastroenterología para descubrir las pistas sobre el espía.